Buenas noches. La previsión de lluvias, aún no siendo torrenciales, ponen en alerta a la región de Murcia, porque experiencias tenemos de graves consecuencias, sin llegar a las terribles recientes de nuestros vecinos valencianos. Es necesaria la previsión, la coordinación, las alertas, la reacción rápida de los recursos, pero también es necesario tener en condiciones las ramblas y canalizaciones y ejecutar de una vez las infraestructuras hidráulicas diseñadas y previstas desde hace muchos años, incluso recogidas en el vigente Plan Hidrológico Nacional, que servirían para minimizar daños materiales y personales, especialmente en las zonas más críticas, el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena y la zona norte de la ciudad de Murcia. No son inversiones vistosas para los votantes y se las echa de menos solo de vez en cuando, pero son totalmente imprescindibles. Ojalá que no haya que arrepentirse de estos retrasos. Bienvenidos. Muy buenas noches y gracias por seguirnos un jueves más, y las gracias también a los invitados. Un placer contar con Víctor Meseguer. Víctor, bienvenido. Un placer estar aquí contigo, con Javier y con Joaquín, buenos amigos. Y gracias por adelantar la presentación de los invitados, echarme una mano. Yo siempre echando una mano. Siempre echando una mano. Joaquín Aparre, bienvenido. Un placer. Buenas noches, gracias por la doble presentación. Exactamente, ha sido un placer. Y Javier Adán, encantado de contar contigo. Como siempre, además últimamente nos vemos mucho y eso está muy bien. Eso está muy bien, sin duda alguna. Yo, fíjate, hacíamos un programa hace varias semanas sobre hábitos de vida saludable, Javier, y preguntaba a los invitados, expertos en actividad física, en nutrición y demás, y uno de ellos, bueno, terminábamos con consejos, danos un consejo, y bueno, cada uno daba el suyo. Yo más o menos tenía previsto alguno de ellos, pero hubo uno que decía, la familia y los amigos, estar con ellos, contactar con ellos, sin duda alguna es un hábito de vida muy saludable. Sí, sí, y ayuda mucho. Yo creo que depende de qué familia y de qué amigos. Hombre, si son amigos... Tenemos suerte. Pues, no, pero fíjate, nosotros tenemos suerte. Cuando en el tema de prisiones, que sabéis que yo he trabajado algún tiempo, decían, bueno, la reinserción pasa porque vuelva a su familia. No. Si su familia y sus amigos se dedican al tráfico de cocaína, sí, es mejor que se vaya a Pamplona con Joaquín y que no vuelva ni a la familia ni a los amigos. Acuérdate de lo que decía Franco. Franco decía que la mejor política social es elegir bien la familia en la que uno nace. De todas formas, Antonio, es la mejor medicina para luchar y combatir contra una de las epidemias o pandemia que tenemos en esta sociedad en estos momentos, que es la soledad. Sí, sí. Conforme se avanza en la edad, los mayores tienden a perder esas relaciones sociales, esos vínculos familiares, y se van encerrando poco a poco en sus casas, ¿no? Luego, mantener este tipo de relaciones es muy importante. Fíjate, Joaquín, acaba de decir un tema, y permíteme que haga... acabamos de publicar con Celso Arango y Javier Urra, que son dos de los mayores expertos nacionales en salud mental infanto-juvenil, un estudio que ha hecho la Fundación Atalaya sobre el estado de la salud mental infanto-juvenil. El mayor problema es la soledad no deseada. Yo en los ancianos lo tenía claro, en los jóvenes no. Estamos hablando de chicos jóvenes encerrados en su cuarto, con su teléfono, con su ordenador. El mayor problema del estudio, os lo haré llegar, la soledad no deseada. No era un tema que íbamos a tocar, pero ha salido y sin duda alguna merece la pena. Lo abordaremos, Víctor, en un próximo programa. Son muchos los temas que están en la actualidad, candente, y de los que podríamos hablar. Vamos a abordar pues hasta que nos dé tiempo dentro de la agenda que habíamos previsto para este programa de hoy. Pero uno que no quiero dejar pasar es precisamente al que hacía referencia Joaquín. En los medios de comunicación, rápidamente, y en la opinión pública, las alertas. Estamos muy sensibilizados por lo que ocurrió en Valencia. Alerta amarilla, alerta naranja, donde Javier comentaba ahora mismo que todavía en algunas zonas los riesgos continúan. Estamos muy sensibilizados
pero yo no sé si hacemos todo lo que podríamos hacer los ciudadanos, de ser responsables a la hora de ser cuidadosos, las administraciones a la hora de tener recursos para actuar, pero también antes para tomar medidas. Claro, como llueve torrencialmente muy de tarde en tarde, pues pasa un poco y todos, digo, por hacernos corresponsables, ¿no? Parece que todos nos olvidamos un poco hasta la siguiente ocasión. Y cuando llega la siguiente ocasión, es que la preocupación se dispara y es cada vez mayor en los medios de comunicación. Sí, yo creo que, a ver, creo que a partir del 29 de octubre ha habido un antes y un después en este país, y estoy hablando por un lado de las administraciones y por otro que también de los ciudadanos a la hora de afrontar este tipo, digamos, de advertencias, de avisos en cuanto a las condiciones meteorológicas que se pueden presentar y que pueden amenazar la integridad de los bienes, por supuesto, y cuando se agravan todavía más de las personas. Hay una implicación mayor de las administraciones. Lo estamos viendo estos días aquí en la administración regional, en los ayuntamientos, a nivel también de delegación del Gobierno, con los organismos dependientes de esta institución, como es la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación del Segura. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios de protección civil, infraestructuras de carreteras en el Gobierno regional y la coordinación que el Gobierno, a través del 112, mantiene con los distintos ayuntamientos, con sus servicios de policía local, protección civil, etcétera. La prevención, el grado de anticipación con el que esta vez se está haciendo frente a estos episodios continuados de lluvias intensas no tenía precedentes. Sí se actuaba, evidentemente, existía el plan Innumur, ese plan que en sucesivos escalones va vinculando distintos grados de emergencia a distintos servicios que hay que poner en funcionamiento por parte de las administraciones, pero tomárselo de esa forma tan consciente, tan profesional, quizás antes del 29 de octubre esto no sucedía. El ejemplo modélico es el que estamos viviendo estos días, todavía con algún fleco. Por ejemplo, el hecho de que este jueves hubiera una reunión de coordinación de seguimiento de todo lo que estaba sucediendo en el 112 y de forma paralela la delegación del Gobierno reuniera a la Confederación y a la Agencia Estatal de Meteorología. Probablemente exista esa comunicación, de hecho creo que existe esa comunicación, pero hubiese sido mucho mejor de cara a los ciudadanos ofrecer una imagen de la coordinación regional y la coordinación estatal sentados todos en la misma mesa, cosa que creo que no existe, esa foto no existe este viernes y quizás ahí todavía hay algo que limar en las relaciones de las administraciones. Y nos vamos al lado de los ciudadanos. Sí. Evidentemente, la actitud que teníamos, vamos a incluirnos a todos, con este tipo de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología o de las autoridades antes del 29 de octubre, no se tomaban, y hay que decirlo así, con la misma seriedad, con el mismo grado de implicación y de conciencia que se toman después del 29 de octubre y de lo que sucedió en Valencia. Es decir, me voy a ejemplos que todavía, desgraciadamente, siguen, ojalá siendo cada vez más excepcionales. Sin ir más lejos, este viernes teníamos la imagen en uno de los ramblizos de la carretera de Lorca a Caravaca como un vehículo con una persona en el interior, con las luces encendidas, pasaba arrastrado por la corriente hasta que afortunadamente ha terminado bien, ha quedado encallado en un bancal y ha podido ser rescatado por los servicios de emergencia. Era una mujer, da lo mismo, que hubiera sido una mujer que un hombre, pero todavía hay algunas conductas temerarias que terminan desgraciadamente en este tipo de incidentes, aunque probablemente la temeridad haya tenido sus causas, sean las que sean, igual hasta justificadas por una emergencia o lo que fuera. Pero esto cada vez es más excepcional. Cada vez hay menos conductores que apartan la valla de la policía local de una de las carreteras porque ellos tienen que pasar, porque tienen un vehículo todoterreno y les da igual que haya esa valla o no, porque ellos se sienten capaces con su vehículo de cruzar y luego acaban arrastrados por la corriente. Yo creo que los ciudadanos que antes incluso como padres llegaban a protestar porque en el colegio se decía que los niños no iban a ir a clase porque había riesgo de lluvias, hoy probablemente en este viernes, en este jueves, quiero decir, ningún padre haya levantado la voz contra un colegio en el noroeste cuando se les haya dicho esta mañana que no podían ir a clase. Es decir, que hay una conciencia mayor de los ciudadanos. En este programa intentamos analizar las cosas y ser críticos en el sentido de aportar, de ser constructivos. Y hay una cuestión que le doy la palabra ahora a Javier y a Víctor,
una vez que hayamos escuchado una intervención muy breve que le grabamos a Pedro de los Santos, que es el vicedecano de Ingeniería Civil, y esto sí que está pendiente y es imprescindible abordarlo ya. Bueno, las zonas más afectadas sin duda serían, bueno, depende obviamente de dónde cayeran esas tormentas, de dónde se provocara esa dana, pero fundamentalmente en la zona del Guadalentín, en la zona del campo de Cartagena y la zona de la ciudad de Murcia, serían las más afectadas. Hay que pensar que son muchísimas las obras todavía por ejecutar de infraestructuras hidráulicas dentro de nuestra región para mejorar el tema de las inundaciones, toda la zona del Valle del Guadalentín, toda la zona pues, del campo de Cartagena y, como digo, la ciudad de Murcia. Obras fundamentales que ya están especificadas en el Plan Hidrológico Nacional último aprobado, el que tenemos en vigor, el 11-2015, que son ni más ni menos que 10 presas todavía en la región de Murcia. O sea, una presa en Rambla Salada, otra en Río Gordo, otra en el puerto Garruchar, otra en el puerto de la Cadena, como digo, hasta 10 presas, más los encauzamientos importantes pues, de la zona del Guadalentín y la zona del Albujón. Y luego una zona muy conflictiva que sin duda es la zona norte de la ciudad de Murcia. Tenemos ni más ni menos que 10 ramblas en esa zona, de ellas 4 pues bastante fuertes, como son la rambla de Espinardo, la rambla del Cementerio, la rambla de Churra y la rambla de Cabezo de Torre. Bien sabemos que cuando caen pues 30-40 litros metro cuadrado, pues cómo desemboca esa rambla de Espinardo, pues pasando desde Terra Natura, bajando por la calle Calvario de Espinardo, que lo colapsa siempre, y llegando hacia Juan Carlos I, que en más de una ocasión hemos visto hasta ir con barcas por Juan Carlos I, y llegar pues hasta un centro comercial en Zaraiche, cuyos sótanos pues quedan completamente anegados. Estamos hablando de 30 o 40 litros. Imaginémonos que son 450, 500 como han caído en algunas zonas de Valencia. O sea, sería pues absolutamente un completo desastre y no estamos lejos de que ello ocurra. Estamos en condiciones de que pueda ocurrir. Evidentemente, en Lorca, en la ciudad de Lorca, la misma ciudad de Lorca, que ya ha tenido pues avenidas en diversos sitios, lo mismo que la que tuvimos en Puerto Lumbreras, que está bastante sosegada, y en la zona del campo de Cartagena, por el tema del Albujón, pues ya conocemos las circunstancias en los Alcázares, sobre todo que es la zona pues más afectada, además casi año tras año, pues con 4 gotas, pues vemos cómo se pone. Una lluvia hace unos días también en la zona de San Javier, San Pedro del Pinatar, y como digo, pues esa zona norte de Murcia, que es sencilla de hacer con un proyecto que hay planificado ya para, desde esas ramblas de Espinardo, de Churra, pues llevar las aguas a Río Segura, pues por medio de un colector subterráneo de 7 kilómetros y desembocar en la zona de Rincón de Beniscorria. Y lo que es muy interesante en muchas zonas y que también habría que contemplar en Murcia, que son, digamos, esos desbordamientos preferentes. ¿Qué significaría desbordamiento preferente? ¿Qué significa? Pues significa de buscar zonas antes de llegar a las poblaciones en las cuales se puedan provocar algunos desbordamientos por rotura natural de motas que lleven ese desbordamiento a sitios donde no pueda haber un problema, evidentemente, de llegar a ciudades. Eso podía haberse hecho en la rambla de Lopollo antes de llegar a Chiva, Paiporta, a muchos municipios, porque es una rambla que tiene 43 kilómetros de longitud y mucho antes se podían haber provocado, como digo, esas roturas en lo que son los laterales para que el agua desbordara por otros sitios y no, desgraciadamente, en ciudades. Francamente ilustrativo. Javier, Víctor. Sí, lo que habéis dicho anteriormente, lo que, como señalaba Pedro también, que es un gran experto en todo esto. Sí, el problema yo creo que es de la memoria. El problema digo que es de la memoria por lo siguiente. Cuando ves lo que son los mapas de zonas inundables en cualquier lugar de España, especialmente si los vemos, por ejemplo, en Murcia ciudad, pues resulta que es que hay en muchas zonas en las que en los últimos 100 años, aunque son inundables y están ahí recogidas, pero no se han inundado. Entonces dice, hombre, ¿cómo no me vas a dejar pasar? ¿Cómo no me vas a dejar hacer mi casa si aquí no ha llovido? Si hace más de 100 años, nadie se acuerda. No, pero resulta que cuando eso, como sabemos todos y siempre se dice, cuando el agua saca los papeles, pues ahí están las escrituras suyas y te lleva lo que sea por delante. El asunto es que ahora sí que lo tenemos muy vivo, evidentemente. ¿Cómo no nos vamos a acordar? La mayor catástrofe que hemos tenido por inundaciones en España y que ha habido en Europa, y la hemos tenido hace unos meses y además muy cerca de aquí. Entonces estamos muy sensibilizados. Pero cuando hayan pasado 3 o 4 años, que ya la memoria y que de repente una alerta naranja en un momento determinado diga, oye, que no lleves a los niños al colegio, o que más aún,
que no van a ir a trabajar a esta zona inundable de este polígono industrial, el primer día se aguanta, igual el segundo también, pero el tercero... Entonces decía, oye, pero ¿quién está haciendo estas predicciones? Porque luego sabemos que la dana cae donde cae, porque también la desgracia, en Valencia mismamente lo hemos visto. O sea, primero, no llovía donde luego se arrasó, y luego resulta que al otro lado del puente, al otro lado de la autovía, al otro lado del Turia, resulta que estaban prácticamente de fiesta. Había llovido un poco, pero nada más. Es decir, las desgracias son para el que lo pasa, y luego lo de la memoria es floja. Por suerte, ahora mismo lo tenemos muy presente, y de hecho, pues eso, en la región de Murcia ha sido espectacular. Uno, el respeto, no hemos tenido prácticamente incidentes más allá de la desgracia en Lorca, pero ya veremos a ver lo que ocurre el próximo año. Y luego también, por último, esa cosa de que sí, que dice, pero vamos a ver, si yo paso todos los días por ahí, si porque ya pasé un poco de agua, ¿cómo no voy a pasar con mi coche? Y los coches es que son un barco a la deriva a nada, a unos pocos centímetros, lo sabemos perfectamente, que no soporta nada, se lo llevan y caes pues donde te lleven, ¿no? Entonces, el problema, la memoria, seguro. Bueno, la memoria, Javier, y la estupidez. Es decir, yo con motivo de la COVID... Veo muy positivos la condición publiqué un artículo ciudadana sobre la COVID que se llamaba Los árboles se caen. Tomaba como referencia un estudio de un antropólogo que hizo en el Amazonas, donde las poblaciones indígenas por la noche dormían fuera del bosque. Y cuando le preguntaba, oye, ¿por qué no duerme usted dentro del bosque? Está protegido, más resguardado. Dicen, no, es que los árboles se caen. Los árboles no se caían, pero sí que habían transmitido generación tras generación que alguna vez los árboles se cayeron. Ni la dana es la primera dana, ni la COVID ha sido la primera pandemia mundial. Y hombre, yo volviendo al hilo que marcaba Antonio de corresponsabilidad, por cierto, Antonio, me puedo morir tranquilo porque si me muero ya tenemos una persona para dirigir la cátedra, lo de corresponsabilidad está muy bien. Hombre, ¿visto? Claro, sí, yo encantado. Pero fijaros, volviendo al tema de corresponsabilidad, voy a empezar por los ciudadanos. Es decir, pues claro, siempre miramos hacia el gobierno, hacia las instituciones. Los ciudadanos también tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cuántas viviendas en Murcia, que es una locura urbanística, cuántas viviendas tenemos construidas en zonas inundables? ¿Cuántas? Dile al de la vivienda que no construya ahí en las 5 taullas que tiene en Los Garres, en una zona inundable. Porque si se va al reguerón, el agua llega hasta Los Garres. Y lo que hay entre el reguerón y Los Garres, una piscina. ¿Cómo le dices a un señor que no construya en una rambla? Vale, esa es la parte de corresponsabilidad del ciudadano. Luego, rebatiendo un poco o ampliando lo que decía Pedro Los Santos, ¿y quién ha autorizado esa casa en la rambla y en la zona inundable? Porque la habrá autorizado alguien. Por cierto, eso no es ni Europa ni España. Normalmente suelen ser los ayuntamientos. Los planes urbanísticos los autorizan los ayuntamientos. Y yo, hombre, yo vivo en la costera sur y casas en rambla, urbanizaciones en rambla y en zona inundable para echarnos a llorar. Luego, si pasa algo, la culpa es del gobierno. Decía Antonio, prevenir. Claro, esa es la gran clave, más que gestionar. Yo os digo una cosa, yo soy del Radal. Yo en mi infancia viví 4 grandes riadas. En mi casa salíamos en barca. A alguien se le ocurrió, estamos hablando de los años 70, creo que te digo 70, 80 y finales de los 60. A alguien se le ocurrió, permitirme la frase, enderezar el río Segura. El río Segura se rehizo de Murcia hasta la desembocadura. No ha vuelto a haber riadas. Claro, eso es planificar. Planificar es hacer hoy las cosas que permitan evitar problemas en el futuro. Y Antonio ha dicho una cosa no menor. En esta política del show permanente que vivimos en este país, este tipo de inversiones no son las más vistosas. En esta película, esta carrera desfogada por inaugurar, cortar cintas, inaugurar historias, pues hacer obras que prevengan este tipo de catástrofes, lamentablemente no son la mayor. Pero yo sí quiero hacer un llamamiento a que la clave está en la prevención y que alguna corresponsabilidad tenemos que pedirle a la ciudadanía. Es decir, yo lamento la dramática situación de muchos ciudadanos en Valencia. Es dramático ver esas imágenes y es dramático ver lo que les ha ocurrido. Pero, hombre, tenemos que poner algo de nuestra parte, ¿eh? Tenemos que poner, es decir, si yo he tomado la decisión de hacerme una casa en una zona inundable, ¿verdad? Nunca habrá inundaciones, pero si un día hay y el agua supera el tejado, el primer culpable soy yo, ¿eh? Pero fíjate tú, Víctor,
por coger y el que ha autorizado la casa. Por coger el ejemplo de hoy, ¿no? Si de repente a mitad de la tarde sale la alerta naranja, que ya es muy grave, o sea, estamos prácticamente al borde del rojo, que no se mueva nadie de ningún sitio, que se suba a zonas elevadas y esperar a que haya buena suerte, ¿no? A mitad de tarde, como si tú estás en Lorca y vives en Águilas, no vas a decir, a ver, no será para tanto, y además si estoy viendo que en esta zona, es decir, que somos osados en ese sentido, sí que necesitamos una buena información, y esa información es la que suponemos que nos están dando, y claro, tiene que ser luego de obligatorio cumplimiento. Naranja es que es naranja, es que no te vas a poder mover, es que igual te tienes que quedar a dormir en el sitio de tu trabajo. Javier, se puede, si en Valencia, en La Dana, la universidad cerró a primera hora de la mañana. Sí. Alguien ridiculizó esa decisión, que fue el mismo que no hizo la llamada hasta 2 horas después de que la gente estuviera con el agua al cuello. Pero lo que no tiene sentido tampoco, Víctor, es que cuando llueve, como decía Pedro de los Santos, 30 litros por metro cuadrado, Juan Carlos I, príncipe de Asturias, y Juan de Borbón estén cortados al tráfico. Es que se cortan al tráfico, otra noche en la se puede pasar. La Plaza de los Cubos, o sea, ahí más o menos. Son avenidas, urbanizaciones, pero no sé quién la ha hecho. Vete a Espinardo, que es mejor ejemplo. Sí, también. Vete a Espinardo, que es un ejemplo de libro. Justo, si es la zona norte que él decía. No sé quién la ha hecho, quién la ha autorizado, pero una vez que está, habrá que hacer correcciones. Pero si se pueden hacer correcciones, háganse, y además lo antes posible, para evitar... Pero ¿qué correcciones si llevamos los últimos 15 años construyendo y urbanizando en Rambla y en zonas inundables? Si estamos haciendo lo contrario. Yo no me voy a hacer la trampa en el solitario. No voy a decir una cosa y la contraria. La tendencia en los últimos años ha sido la contraria. Urbanizaciones en Rambla, en zonas inundables, ya ha importado un pito todo eso que estamos hablando esta noche. Oye, pues que aprendan, que tomen nota de lo que está pasando y, como decía al principio, los árboles se caen, no sé si este año, no sé si este siglo, pero oiga, que yo vengo de la huerta y las inundaciones, la Dana de Valencia, yo la he vivido en el Raal. En cualquier caso, totalmente. Así no se puede quedar las cosas, correcciones habrá que hacer. Vamos a ver algunas imágenes que nuestros compañeros de Popular Televisión, precisamente en Cartagena ha habido un rescate, me parece que ha sido hoy, y son estas son imágenes de Cartagena, que ha llovido en Cartagena, rescatando a una persona, creo que ha sido una señora. Los bomberos, hay agua, Joaquín. Sí, no, y hay una cierta corriente que no es excesiva con respecto a lo que hemos visto en algunas ocasiones. Sí. El día de la Dana de Valencia, en donde se esperaba que lloviese muchísimo, era en Moratalla, que todos lo recordamos, sí. Porque iba a ser, pero es que llovió, por decirlo así, en la vertiente de allá, por lo tanto cayó hacia Letur, y de Letur pues fue cayendo el agua hacia Valencia. Y lo que quiere decir que encima, luego, con la escalada del autobús ese de nubes que entraba del mar, pues claro, se formó la que se formó, pero que dices, es que ¿quién se va a pensar que si está previsto que llueva en Moratalla, lo que se lleve sea Letur? Pues se llevó Letur. Eso es el río Mula, también imágenes. Otra cuestión a abordar también es por qué se banaliza tanto el tema del cambio climático, pero bueno, esa es otra historia. Que también está ahí, también está encima de la mesa. Importantes de agua, aunque realmente, Joaquín, no ha llegado a haber lluvias torrenciales. No ha sido como tal, esto es fruto de la acumulación, vamos, no soy meteorólogo, pero muchas esto es acumulación con cierta intensidad. No es un episodio habitual en la región de Murcia que tengamos varios días seguidos, eso es. Sábado, bueno, comenzó el viernes por la tarde-noche, sí. Sábado, domingo, lunes con un pequeño intervalo, martes, miércoles, hoy jueves, sí. Tantos días seguidos de lluvias, es un acontecimiento extraordinario aquí en la región. Puede llover de manera torrencial, como dices, en un día, en una tarde concreta, pero efectivamente el problema que se ha originado fundamentalmente tiene que ver con la elevación de los cauces de esas ramblas, fruto de que el terreno ya ha llegado un momento que ha absorbido todo el agua que podía absorber en plan esponja y claro, llega un momento que ya se colmata y comienza pues a discurrir por la superficie de los cauces de los ríos, el río Argos, el río Quípar en el noroeste, que bueno, uno se asoma
de normal al puente de la antigua Vía Verde entre Cejín y Caravaca, y lo que hay abajo dicen, esto es el río Argos. ¿Y dónde está el río? Porque es que ni siquiera se ve. Y hoy el espectáculo que está ofreciendo en ese punto, por ejemplo, el río, pues es tremendo. Claro, deja a más de uno sorprendido diciendo, pero, bueno, estos cauces son capaces de caer aquí, que esto está siempre seco, ¿no? Pero el río Mula, el río Benamor, en la zona de Moratalla, están con unos cauces tremendos. Estaba hablando esta mañana también de si finalmente habría o no reventón en los chorros del río Mundo, que ya de por sí están echando bastante agua. Pero bueno, efectivamente, no es una lluvia torrencial, sino es la acumulación de lluvias, que por cierto, según las previsiones meteorológicas, todavía van a seguir algunos días más. No sé si mañana habrá algún pequeño intervalo, pero de cara al sábado se anuncian de nuevo también Pero lluvias. una pregunta, vosotros tres que sois inmigrantes en Murcia, a ver si llega atrás y os manda a vuestro pueblo. No teníamos cultura de nosotros del agua. Sois inmigrantes, tú eres navarro, aquel es vasco y de Cieza. Ahí con el límite con Albacete. ¿Cuántas veces habéis visto nevar en Murcia? Una poca, pero alguna. ¿En Murcia ciudad? 4. ¿En Murcia ciudad? Yo Dos. 4. En Murcia ciudad. Sí. Sí, yo 2 también. Yo 4. En Murcia nieva. Sí, sí, ¿Nieva sí. todos los días? No. Sí, ¿Nieva no, todos los años? No, nieva. Yo en los últimos 30 años, Yo que soy mayor que vosotros, dos mayor que veces. tú. Sí, Mayor dos que veces. Joaquín, no Una sé. de ellas en la Plaza de las Flores, preciosa, y tomando un café. ¿En Murcia nieva todos los años? No. ¿Todos los días? No. Pero nieva. Bien, pues bueno, insistir una vez más en todas esas medidas de prevención, de la corresponsabilidad, ¿visto? Ahí está muy fino. Ahí está fino. Y de la prevención por parte de los ciudadanos, por parte de las administraciones, coordinación, recursos, pero también esas medidas correctoras que sin duda ayudarían que se pongan en marcha. Empezó a llover, visto, el viernes, y el viernes en Cartagena llovió bastante. Llovió mucho. Llovió mucho. Te puedo dar fe porque tenía el coche a 100 metros y me calé hasta los ojos. Una cosa, yo no había visto llover así mucho tiempo. Sí. Y era el día en el que... A todo esto, las obras estas será con lo que nos quede de comprar tanques, aviones y balas y fusiles. Porque ¿no? los compraremos. Sí. Otras cosas, pero habrá que gastar. Habrá que comprarlos. Que ahora hay que ver en qué nos gastamos el dinero. Bueno, no me salte del tema porque quiero ir también a ese. Bueno, un acto del... spoiler aquí, Sí. Víctor, te preguntaba por qué hubo un acto del Partido Socialista con la presencia del presidente del Gobierno, secretario general, Pedro Sánchez. Hay seguramente dos cosas por analizar, ¿no? Por una parte, el protagonismo de Pedro Sánchez ante hombre, son los afiliados y son los forofos, ¿no? De cualquier partido pasaría igual, pero por otra parte el supuesto guiño a Francisco Lucas, nuevo secretario general de la región de Murcia, para que pueda ser candidato en las próximas autonómicas. Algo de eso hubo, seguramente, ¿no? Sí, pero vamos, yo para empezar, si estuviéramos ahora mismo aprobando un proyecto urbanístico, tendría que inhibirme porque soy interesado, soy parte. Es decir, yo no soy objetivo en el tema del Partido Socialista, entre otras cosas porque mi hijo forma parte de esa ejecutiva. Es verdad que hizo un guiño Pedro Sánchez, pero un guiño que contraviene los estatutos, y lo dijo Paco Lucas a renglón seguido. Cuando se elija el candidato a presidente hay que hacer unas primarias, y si alguien presenta candidatura hay que hacer unas primarias, lo diga el secretario general del PSOE o lo diga quien lo diga. Otra cosa es que si el que se va a presentar a la primaria tiene una dependencia orgánica del partido, pues le dirán, oye, pues tú mira a ver lo que hace, porque si hace una cosa posiblemente no tengas la otra, pero eso funciona en este partido y en cualquier partido, ¿vale? Es decir, que esa circunstancia es verdad que fue un refuerzo a la posición de Francisco Lucas, pero un refuerzo que no tiene acomodo en los estatutos del Partido Socialista, para nada. Otra cosa es que si tú eres, yo qué sé, director general en Madrid y decides presentarte a una primaria y lo decides hacer en contra de la dirección nacional, pues chico, tendrás que hablar con la dirección nacional y te dirán cómo se toman eso. Y luego yo creo que el Congreso es verdad. Yo tengo una valoración muy positiva por una razón. El Partido Socialista lleva muchos años en la oposición y lo que Francisco Lucas ha hecho es un relevo generacional absoluto. Es decir, hay que mirar la ejecutiva y ahí pasamos de una ejecutiva de una media de 50 años a una ejecutiva que no llega a los 40, recupera mucha gente de las juventudes socialistas y bueno, se resetea el partido con una voluntad por parte del secretario general que yo espero que desarrolle de un trabajo colectivo y de un liderazgo colectivo
y hay que darle esa oportunidad a que las nuevas generaciones, a que las generaciones nuevas del Partido Socialista que las juventudes del Partido puedan hacer su trabajo. Yo creo que ese es el momento que vive el PSOE. Y luego, deciros, tendemos siempre, que los medios de comunicación tendéis más a poner el foco en quienes encabezan el proyecto. No es el caso de lo que pasó en Cartagena el fin de semana. Por ejemplo, María Jesús López de Cieza, secretaria de organización, esa mujer tiene un papel fundamental en lo que vaya a ocurrir los próximos años. Carolina, de Juventudes Socialistas, o su antecesor en Juventudes Socialistas, que ocupa la Secretaría de Formación, van a tener un papel fundamental. Yo creo que se ha pasado de un liderazgo carismático y romántico, no lo digo por Pepe Vélez, que creo que ha sido, y además tengo amistad personal y un gran tipo, pero de esa cultura del PSOE, de un liderazgo unipersonal a un liderazgo colectivo. Y en estos momentos yo creo que eso es bueno. A Joaquín y a Javier les pregunto también, bueno, de todo lo que se dijo, de todo lo que dijo el secretario general del Partido Socialista, en calidad también, no lo dijo en calidad de presidente del Gobierno, pero evidentemente es indisoluble esa condición. Hemos extraído algunos apuntes. Por ejemplo, en el ámbito regional se refirió, y yo creo que lo hizo con toda intención, porque cuando estuvo aquí Feijóo, habló de la agricultura y dijo que iba a aplicar, en el caso de gobernar, una rebaja fiscal al agro. Y él dijo qué haría Pedro Sánchez sobre el agro de la región de Murcia. Y luego también se refirió a la condonación de la deuda. Aquí, la semana pasada, se dijo, yo hice una apuesta, una porra. La región de Murcia está criticando, junto con otras muchas, la condonación de la deuda. ¿La firmará o no la firmará? Pedro Sánchez ya sabe lo que va a ocurrir. Sobre estas dos cuestiones dijo lo siguiente. Yo sí digo a las huertas de Murcia y a los agricultores de Murcia dónde va a estar el Gobierno de España si esa amenaza se materializa. Nosotros vamos a estar con la economía social, con las cooperativas, con los agricultores, con los ganaderos, con la industria, con los trabajadores y trabajadoras, defendiendo los intereses de España, defendiendo los intereses de Europa. Más de 600 millones de euros que supondría el haber dicho que sí de esas entregas a cuenta para la región de Murcia. 10.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas. Y luego van diciendo que no a todas estas cosas y que sí a una mejor y mayor financiación autonómica. ¿En qué quedamos? Tendrán que votar que sí a las entregas a cuenta. Tendrán que decir que sí a la condonación de la deuda. Ya os digo yo lo siguiente, yo sé cómo termina esta película. Al igual que la revalorización de las pensiones, que dijeron que no y luego dijeron que sí. Bueno, él asegura que el Gobierno regional dirá que sí a esa condonación de la deuda. Y también sobre temas nacionales, de los que solemos abordar en este programa, hizo referencia a alguno de ellos. Hizo referencia a la guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo allí, y también a las coaliciones entre el Partido Popular y Vox. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin. Que esto no va de si tienes buenas o malas cartas, que aquí la carta que merece la pena es la Carta de Naciones Unidas. Al Partido Popular, que la única, innovación, aportación que ha hecho el señor Feijóo a la política española desde que llegó al frente de la presidencia del Partido Popular ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos y gobiernos municipales a coaliciones negacionistas del Partido Popular con Vox. Hay que decirle que rompa de una vez con aquellos que quieren romper Europa. Evidentemente, la presencia de Pedro Sánchez en la región de Murcia no ha pasado desapercibida para los partidos de la oposición, que han hecho valoraciones breves, pero muy contundentes. Míriam Guardiola es diputada nacional del Partido Popular.
menos mítines y más compromisos con la región de Murcia. Pedro Sánchez ha venido a dar un acto de partido y se va sin dar una solución real a los problemas que tiene esta región y sus ciudadanos. Con el Partido Socialista en la región de Murcia, lo único que podemos esperar es aplausos a los continuos maltratos de Pedro Sánchez a esta región. Y por parte de Vox, máximo dirigente en la región de Murcia, José Ángel Antelo. Cada vez que Pedro Sánchez se acuerda de la región de Murcia es para castigarla. Todos sus compromisos con esta región han acabado en un cajón muy profundo. Y Vox hace un frente total contra sus políticas suicidas y, evidentemente, lo único que le pedimos a Pedro Sánchez y que le deseamos es un juicio justo. Javier, Joaquín. Volviendo, retomando la postura de Paco Lucas, yo creo que estuvo bien, ¿no?, que desde el primer momento pues marcase dos temas que en este instante uno de ellos pues sigue siendo un poco tabú, cuando parece que apuntas al Partido Socialista, y nunca ha sido así, pero parece que no queda claro, que es la defensa del trasvase, ¿no?, que lo dijo desde el primer momento. Trasvase sí, que el trasvase no se cuestiona, porque es algo esencial para la región de Murcia, y cualquiera de aquí, cualquier dirigente de aquí, cualquier ciudadano sabe que eso es así, ¿no? Entonces, ese posicionamiento desde el primer momento, que pues yo creo que fue positivo. Y luego pues que también señalar pues esa otra circunstancia que también todo el mundo en la región de Murcia lo sabe, y el Partido Socialista también, que es ese déficit que hay presupuestario, ¿no?, ese déficit en cuanto al reparto en las distintas comunidades autónomas, que aquí siempre nos toca perder. Otras comunidades autónomas como Cantabria pues siempre es la que más recibe por ciudadano, y aquí siempre somos deficitarios, y es algo a resolver de manera inmediata, porque eso lastra el futuro, más allá del endeudamiento que pueda tener la comunidad autónoma, pero que dices una buena financiación es lo que puede poner encima de la mesa pues el que se puede hacer inversiones necesarias. Y yo quizás hubiese echado en falta el haber hecho un guiño mayor, ya que tienes al presidente del gobierno también, además del secretario general del Partido Socialista, a decir el mayor cariño que se necesita en la región de Murcia, sobre todo en el plano de las infraestructuras, porque una y otra vez, cada vez que hay análisis económicos, se echa en falta el déficit de infraestructuras clarísimamente en la región de Murcia. Se está haciendo, sí, muy bien, pero que hay que hacer muchos más, porque siempre parece que estamos en la cola. Estamos en la cola del AVE. No puede ser que el AVE aquí llegue mucho en esas frecuencias de horas tan tardías con respecto a Madrid. Si tú quieres tener congresos, si quieres tener la salida futura desde el puerto de Cartagena como puerto home, es decir, proyecciones a futuro de verdad económicas, hace falta esas infraestructuras ferroviarias, hace falta una mayor potencialidad del aeropuerto seguramente que de Corbera, porque si no, es que ¿qué es lo que vamos a hacer con ese aeropuerto? Todo ese cariño que te tienen que dar desde el gobierno central. Y si no es así, pues hombre, siempre pues parece como que dice, aquí solo falta que digamos, es que nos roban. A ver, igual habría que decirlo, ¿eh? Por partes de algunos titulares, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, la intervención de Francisco Lucas, efectivamente, él reivindicó dentro o delante, mejor dicho, del secretario general de los socialistas, el presidente del gobierno, la reivindicación del trasvase, bueno, pues como algo irrenunciable para la región, y le pidió financiación autonómica. A continuación, quien tomó la palabra fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que habló de desalación y habló de la quita de deuda asignatura pendiente de las comunidades autónomas, con lo cual pasó de puntillas por encima de la financiación autonómica y no mencionó el trasvase. Por cierto, hablando de no menciones, sí que se echó en falta también en la intervención del secretario general de los socialistas murcianos una referencia a quien no fue su padre político, pero sí que en algún momento tuvo la consideración de incluirlo, como fue Diego Conesa, la alternativa que se presentó en su día en las elecciones primarias. Hay que recordar, y nos tendríamos que retrotraer al año 2017, primarias del Partido Socialista con Diego Conesa, María González Veracruz y Francisco Lucas, que se disputaban entonces la Secretaría General. Cuando ganó Diego Conesa, acogió en su seno a Francisco Lucas. Y por lo menos una pequeña mención en su intervención en Cartagena por parte de Francisco Lucas hacia Diego Conesa no hubiera estado de más, a pesar de que bueno, seguía siendo digamos la alternativa. Por otro lado, hombre, mencionar por parte del presidente Sánchez las huertas para referirse a la agricultura murciana, yo lo voy a tomar como un pequeño lapsus o bueno, a coger la parte por el todo, ¿no? Pero evidentemente la agricultura de esta región
tiene ya muy poco que ver con el término huertas y sí con otro tipo de explotaciones agrarias mucho más modernizadas, tecnificadas e intensivas. Y en el aspecto de esa dicotomía, o mejor dicho, de ese matrimonio del Partido Popular y Vox que defiende el presidente del Gobierno para criticar ambas formaciones, hombre, una reflexión en torno a Ucrania. Y es que efectivamente ahora el Partido Popular está muy interesado en marcar diferencias con Vox en este asunto, y habría que preguntarle a Vox si ese apoyo que hace a las políticas de Trump incluyen también sus políticas arancelarias respecto al campo español, porque hay que recordar que uno de los caladeros en los que Vox tiene mucho interés siempre en obtener voto es en el de los agricultores. Incluso llegué a leer esta semana pasada un artículo de un colega que preguntaba a algunos agricultores si en las próximas manifestaciones del campo en los tractores se iban a seguir exhibiendo las banderas de Vox. Vox tiene ahí una contradicción. Apoyamos a Trump, pero apoyamos al campo español, ¿y qué pasa con las exportaciones a Estados Unidos? Bueno, es algo que tendrá que resolver el partido de Abascal también, ¿no? Vamos a ver con los aranceles. De momento el 25% no parece que lo ha aplicado sobre México, Canadá y China. Sí, pero aquí vienen, es que aquí van a venir los aranceles sí o sí, sí o sí, ¿no? Yo, de todas maneras, la película se puede reinterpretar de muchas formas, empezando por el tema de Diego Conesa. Voy a contar la misma historia que tú, pero en algunos matices. Diego Conesa concurre a una primaria donde Paco Lucas, Francisco Lucas, que es el hombre de Ramón Ortiz, no sigue las directrices de Ramón Ortiz y hace secretario general a Diego. Y no ha tenido la misma respuesta de Diego. Yo personalmente me alegro mucho de la no referencia, porque creo que Diego, y somos muchos, se le apoyó en su día, se le dio su oportunidad de dirigir el Partido Socialista, y la gente que le apoyó y le hizo secretario general tiene nombre y apellido. Pepe Vélez, Francisco Lucas. Sin eso Diego nunca habría sido secretario general. Luego, es verdad, el gobierno central, esa reflexión que tú hacías, habla de financiación autonómica, habla de trasvase. Yo lo que me gustaría es que recordemos que gobierno central en este país significa Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Todos han sido gobierno central. Y parece ser que ninguno ha resuelto los problemas de Murcia. Parece ser, por el sitio en el que estamos. Lo digo porque además las transferencias de sanidad las negocié yo. Soy viejo y en aquel momento ocupaba un cargo público y yo negocié la transferencia. Y se dijo en la mesa de negociación, no tengáis prisa, que están infradotadas. Es decir, cuando tú negocias la transferencia, tienes que negociar la transferencia y los recursos que vienen detrás. Se negociaron mal. Consejero, Paco Marqués. Yo negociaba con Paco Marqués la transferencia de sanidad. Se negociaron mal. ¿Quién estaba en el gobierno de España? Pues no me acuerdo, pero sería el PSOE, supongo. Porque claro, Paco Marqués, estamos hablando de año... entra en el año 90 y... No, era Aznar. Era Aznar, ¿no? Aznar. Es que era Aznar. Aznar, fijaros. Por eso es que te lo digo... Pues te lo agradezco el detalle. No, es que te lo digo no por pregunta trampa, sino porque en aquellos momentos que todos estábamos en activo en el periodismo, sabemos muy bien que había una cierta condescendencia con el gobierno central para tener prisa en asumir esas competencias, pero no se vio, entre otras cosas, algo que se veía, se podía prever fácilmente en Murcia, el crecimiento de población. Exacto. Ocurría lo mismo con sanidad, igual que también con educación, que al momento... Pero ya en ese momento estaban mal financiadas. Sí, pero además es que a futuro se veía clarísimamente... Iba a ser peor todavía. Pero ¿qué es lo que se decía? Que decía, no, es lo más importante y sobre todo no discutir con el gobierno central, que es la dolencia que siempre hemos tenido no aquí. Sabes lo que te agradezco el matiz porque viene muy bien. Y luego la última que quería comentar, el tema de Partido Popular Vox, que yo no tengo ahí nada. Es decir, yo siempre he pensado que Vox mayoritariamente es un grupo de personas del Partido Popular rebotadas con el Partido Popular. Pero fijaros, me da cierta envidia, y lo tengo que decir, lo he dicho muchas veces en este programa, ver cómo en Alemania la democracia cristiana, los socialcristianos y el Partido Socialdemócrata son capaces de hacer una gran coalición. Mira lo que os voy a decir, algunas veces me habéis dicho, lo que dicen no va a ocurrir nunca y luego ocurre. Igual Trump consigue la gran coalición en España. Igual Trump la consigue, es decir, porque
habrá que tomar decisiones. Es decir, estamos en un momento delicado a nivel geopolítico, muy delicado, más delicado de lo que parece, donde algunas cosas nos recuerdan a principios del siglo XX con el nazismo, con el fascismo y con muchas otras historias. Bueno, a mí, lo voy a dejar ahí, por no tener la bola de cristal, me da mucha envidia Alemania. Yo creo y me da mucha envidia esa capacidad de unirse ante la complejidad. A mí, ojalá, yo me uniría a tus deseos, pero te diré una cosa, Víctor, tenemos una fórmula de formar gobierno que parte de un Congreso de los Diputados, que parte a su vez de una ley electoral donde se priman determinados partidos nacionalistas para tener un sobrevoto, un voto ponderado más valorado que el del resto de ciudadanos españoles y que les permite entrar en el Congreso. Pero es que esto es muy importante porque en Alemania, en el Bundesrat, en el Bundestag, solamente entran aquellos partidos que tienen el 5% del voto a nivel federal. Sí. Pues o entras con el 5% a nivel federal o no entras. Ya puede ser el partido de Schleswig-Holstein y ser mayoritario en Schleswig-Holstein, que si no tienes el 5% del país no entras. Te doy un dato y tú con lo cual es mucho más fácil. Yo te doy un dato y tú me lo desmientes si puedes. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno con 15 votos del Partido Socialista Obrero Español. El que quiera que lo desmienta. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno con un partido socialdemócrata abriéndose el pecho en canal, que aquello no os podéis imaginar ni lo que costó, y lo hicieron presidente. Y hubo que echar al actual presidente del gobierno para hacer aquello. Es decir, vayamos a la historia. Si encontráis un caso análogo, me lo decís, porque igual he perdido capacidad de memoria. Pero hubo que echar a Pedro Sánchez. Sí, pero se hizo. Sí. Dile al PP que lo haga. Y que echen a quien quieran. Dímelo, inténtalo. Se hizo. Y Mariano Rajoy fue presidente con los votos de los diputados socialistas. O va que también quizás en esa geopolítica que tú apuntabas sea el que nosotros estamos todavía bastante alejados de esa frontera rusa, porque cada vez que viajas a Alemania o Dinamarca, cualquiera de estos países, ves que hay una especial sensibilidad con todo lo de Ucrania, porque los siguientes somos nosotros. Y aquí estamos un poco de cola en todo eso, somos los que estamos casi metidos en el Atlántico sin más de Europa, y entonces, pues quieras que no, pues bueno, nos toca un poco de refilón. Entonces estamos en esa batalla más política nuestra. Yo creo que sí, todos estamos preocupados por esa circunstancia, pero cuando tú vas por el resto de Europa y ves en Alemania, ves en Dinamarca, ves en Suecia, ves en Noruega, ves banderas de Ucrania en todas las ventanas, dices, tienes razón, algo está pasando. Es la misma situación que cuando Hitler invadió Polonia. Sí. Que pensábamos que aquí no llega. De todas formas, la pregunta también se podría hacer al revés, Víctor. ¿El Partido Socialista estaría dispuesto a pactar con el Partido Popular antes que con Podemos o con ERC? Pues yo creo que si se diera la opción, primero, ya lo ha hecho. Quiere decir, es un cambio, tiene que ser un cambio de cultura absoluto en nuestro país. Primero, ya lo ha hecho. Ha votado un gobierno del Partido Popular. No me des la vuelta, que ya lo ha hecho. No, estoy hablando del actual. Dos, no con el Partido Popular, pero con Ciudadanos, eso estuvo encima de la mesa. Ahí el señor Rivera se equivocó, pero la preferencia del señor Sánchez, demonizado, este hombre nos va a llevar a todo al infierno, era Rivera. Rivera era un partido de centro-derecha. Y la preferencia era el señor Rivera, pero Rivera creía que iba a desbancar al señor Aznar. Pero Pedro Sánchez pacta con quien pacta cuando Rivera dice no. Entonces no sé si te he contestado, pero esa es la historia. Sí está el Partido Socialista dispuesto a gobernar con un partido a su derecha. Y además está recogido en la historia, en los documentos, en los medios de comunicación. La respuesta es sí. Estuvo dispuesto, y hombre, con el Partido Popular. Fíjate, yo creo que el Partido Popular es una mezcla de liberales, demócratas, cristianos y gente con un perfil más conservador. Pero yo te digo, con un perfil tipo Angela Merkel, yo estaría encantado de que el Partido Socialista pactara. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato. Nos quedan 5 minutos, 10 minutos. Y un tema que ha estado en los medios sigue estando en los medios de comunicación a nivel nacional es el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para que
colaborar en materia de inmigración, darle atribuciones a la Generalitat Catalana en materia de inmigración. Esto se dijo por parte del Partido Socialista en el gobierno, que nunca se iba a dar ese paso, pensando en la ideología de Junts muy distinta en materia de inmigración respecto del gobierno. Sin embargo, parece que sí. Depende qué medio de comunicación leas. Yo he estado leyendo varios y algunos dicen que es solamente en cuanto a los Mossos para que colaboren con Guardia Civil y Policía Nacional. Pero otros van más allá y hablan de la devolución de inmigrantes, entrar en materia de devolución de inmigrantes, y Puigdemont además habla de que ha precisado que además los inmigrantes que no sepan catalán, que van a estar en primera fila para que sean devueltos. Ahí ha habido reacciones, el partido, y hablo reacciones en contra de este acuerdo de socios del gobierno como Podemos, que ha dicho que está radicalmente en contra, pero es que además Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que puede ser constitucional, pero que al mismo tiempo es muy de extrema derecha y que se encuentra y que está absolutamente en contra. Es un tema, no sé cómo va a terminar al final la definición, la formulación, pero es un tema controvertido, ¿no, Javier? Pues, hombre, por supuesto que lo es. Varias cosas, ¿no? Por cierto, cuando se habla de expulsión de migrantes, en el caso además incluso de menores que se habla, no se dice que es expulsión ni nada de esto, se llama reunificación familiar. Es decir, ha venido un MENA aquí, es decir, un menor no acompañado, y dice, lo vamos a reunificar, ¡pum!, para su país. Es que estamos hablando de esto cuando hablamos de Junts. Claro, Junts tiene un problema en su territorio y es que tiene un nuevo partido de extrema derecha nacionalista, que además no se corta en decir que los españoles pues somos algo así como demenciados, que le está quitando algunos votos. Y ojo, que Junts está en caída libre, sigue estando con una bajísima representación y las encuestas no le dan que suban, ni por supuesto para las elecciones próximas nacionales cuando vengan, ni tampoco su territorio. Es decir, que tiene todos esos inconvenientes. Y entonces quiere forzar la máquina, incluso con una paradoja. Dices, vamos a ver, esto de esa acción delegada de control de inmigración en Cataluña es para que la ejerza ella, es decir, para que la ejerza el presidente, que es del Partido Socialista. Por eso, haciendo otra de las acotaciones también de estas metáforas que se utilizan, se dice, sí, este es un paso, es una acción delegada que puede estar dentro de la Constitución, según dice el Partido Socialista, los ministros han salido todos en tromba, pero que, ojo, reversible. Eso quiere decir que en el momento en que pueda haber algunas elecciones, por ejemplo, en Cataluña, y ya Junts pues pasa que no es decisivo a nivel nacional, pues lo de reversibilidad es donde dije digo, y te lo dije ya por esto. Pero Junts, al menos con esos 7 votos imprescindibles ahora mismo en Madrid, pues lo que hace es dar esa vuelta de tuerca para seguir estando presente, al menos en los medios de comunicación. Es decir, un juego político sin más, que claro, el ciudadano normal, no solamente en la barra del bar, sino en su casa o en su estudio o en su trabajo, cuando ve esas informaciones dice, pero ¿esto de qué va? ¿Esto a mí qué me soluciona? ¿Cuál es la mandanga esta de los políticos? Es decir, una desafección al final que es la que genera todas estas circunstancias. La situación real, pues bueno, que se está dando una nueva vuelta de tuerca Junts al Partido Socialista para que asuman algo que incluso el propio ministro de Interior en sede parlamentaria dijo muy claramente que eso era anticonstitucional. Y ahora lo anticonstitucional, no constitucional, pues se vuelve a decir, no, solamente es esa otorgación de ese servicio, esa colaboración entre las policías del gobierno central y la policía autonómica. Bueno, yo te digo, vamos a ver, a mí cualquier cosa que se negocie con Junts me produce grima, ¿vale? Es decir, no me gusta, es decir, con este señor que vive en mitad de camino Bruselas-Suiza. Bueno, también entiendo la postura del presidente del gobierno. En mi casa somos 3, mi mujer, el perro y yo muchas veces tengo que negociar con el perro, no me queda otra, cuando hay un conflicto. Bueno, pero fijaros, más allá de que es un acto delegado, más allá que yo creo que el Parlamento no va a aprobar esa ley, porque el gobierno no le van a votar ni sus propios socios, que esa ley, si sale aprobada, va a salir con muchas modificaciones, pero como todo el mundo pone grito en el cielo por esta negociación de Pedro Sánchez con Junts, pues yo quiero recordar, me voy a permitir un segundo, eso sí lo voy a leer para no equivocarme, la negociación de José María Aznar con el papá de
de Puigdemont. Y la negociación de Aznar con el papá de Puigdemont, con el señor Pujol, fue fin del servicio militar obligatorio, eliminación de la figura de gobernador civil, la Guardia Civil pierde competencia a favor de los Mossos d'Esquadra, desarrollo del modelo policial catalán, reforma del modelo de financiación autonómica, cesión de competencia en formación profesional, ocupacional en la ley del suelo, costas, puertos, traspaso del INEM, la cesión del IRPF del 15 al 30, rebaja del IVA del 16 al 7, cesión de la capacidad normativa sobre impuestos cedidos y presencia de la autonomía en la toma de decisiones sobre la Unión Europea y las delegaciones españolas. Esto fue Aznar con el papá de Puigdemont. ¿Y por qué crees que no va a salir adelante? Porque Podemos no se va a vender por un plato de lentejas y Podemos, yo creo que este acuerdo tiene mucho de xenófobo y racista. Creo que Junts es un partido xenófobo y racista. Y lo es no solamente con los inmigrantes que vienen del sur de Europa, lo es con los propios españoles. Y Podemos no va a entrar en esa lista, y yo creo que hay gente, el PNV, que es un partido de una solera y una tradición demócrata cristiana, yo creo que a prueba de bombas, para mí es de las mayores referencias políticas en este país, tampoco se va a comer esa milonga, porque el gobierno no va a tener apoyos suficientes para sacar la ley tal y como la ha planteado. Esa es mi convicción. No, hay una pequeña matización, que es que el gobierno vasco ya ha pedido que si a Cataluña se le dan las competencias delegadas en materia de inmigración, quiere lo mismo. Y creo que a día de hoy quien gobierna en el gobierno vasco es el PNV, en coalición con el Partido Socialista. Sí. ¿IRC? Es que es complejo todo. Yo creo que va a pasar por un proceso de enmiendas importante. La ley no puede salir como está ahora. Y en el caso de que aun en el caso de que se enmiende la norma tal y como está ahora, creo que no va a tener mayoría parlamentaria. Esa es mi opinión. Joaquín. Sí, bueno, una puntualización, no, quiero un poco en la línea de lo que comenta Víctor, del perfil que tiene Junts en materia de migración, lo ha dejado muy claro, por ejemplo, y en un ejemplo muy concreto. Recordáis que hay un ayuntamiento gerundense, el de Ripoll, que está gobernado por Alianza Catalana, que es esa formación de extrema derecha nacionalista catalana, que bueno, pues tiene su alcaldesa en Ripoll. Hace escasamente 3 semanas los concejales, y ahí está la matización, los concejales del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts tenían la mayoría suficiente para presentar una moción de censura y desbancar a la alcaldesa ultranacionalista de Ripoll, que no deja siquiera, y ha sido denunciada por eso, empadronarse a inmigrantes extranjeros en su municipio. Bueno, pues a última hora los concejales de Junts se desmarcan de esa moción, con lo cual la alcaldesa sigue adelante. ¿Por propia voluntad de los concejales de Junts o porque ha habido llamadita desde Bélgica diciendo nos interesa seguir manteniendo a esta señora totalmente xenófoba y racista en este ayuntamiento? Bueno, sí, veremos ahí con lo cual nos cabe recordar que yo creo que una de las cosas que tendremos que agradecer algún día, si lo consideré oportuno, al actual gobierno, es la normalización de la vida política en Cataluña. Hoy en Cataluña no gobierna un partido independentista, gobierna un partido español y gobierna un partido que quiere convivir con el conjunto de comunidades autónomas en España. Sí, pero con una pequeña salvedad. Y eso es importante. Quien toma las decisiones para el gobierno de Cataluña, efectivamente hay un gobierno del Partido Socialista de Cataluña con el señor Salvador Illa al frente, apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña, pero las decisiones de gobierno se adoptan en Suiza y las adopta el señor Puigdemont con el señor Santos Cerdán o con la delegación del Partido Socialista correspondiente. Con la única diferencia de que Pujol no vivía en Suiza. La quita de la deuda no la ha negociado Salvador Illa. No, pero Pujol de la inmigración tampoco. Pero Pujol no vivía en Suiza. Y Pujol tuvo cesiones de los distintos gobiernos españoles sin vivir en Suiza. Sí, pero en Suiza. Vivía en Barcelona. En Suiza no. Es más. Con un prófugo ¿Era el señor Pujol un prófugo de la justicia? No, es un presunto delincuente con causas muy graves, por cierto. Entonces, estoy hablando de entonces, cuando negociaba con Aznar. Entonces parece ser que el gobierno sabía quién era ya el señor Pujol, que venía del caso de banca. El 3%. El 3%, y se dijo en el Parlamento. La viuda de Mao lo que también, pasa es que si para vosotros la ubicación geográfica añade mucho, lo curioso. Y ojo, a mí el señor de Junts, el señor Puigdemont, el día que desaparezca de la vida política española haré una celebración. Pero digo, lo que no podemos mantener es un criterio y el contrario a la vez.
No, pero lo que curioso... está haciendo Puigdemont es lo que el Convergencia y Unió ha hecho en este país históricamente. No, pero lo curioso yo, que al Partido apunta Joaquín, Nacionalista y yo Vasco, entiendo que es eso, es que la negociación la tiene Junts, que no gobierna en Cataluña, Y está con el gobernando- gobierno de España, Claro, y lo asume la Generalitat, y está que marcando, gobierna el Partido Socialista. Vamos a ver, Víctor, pasó con inmigración, está marcando el y ritmo, pasó con el endeudamiento, el ritmo con el de la acción endeudamiento. política, no solamente en Cataluña, en la Generalitat, en el Palacio de la Plaza San Jaume, sino también en leo otra vez el No, decálogo. papeles déjame que que te queda ponga un ahí ya ejemplo. es complicado. Déjame que te ponga un ejemplo solo, ¿no? Volviendo un poco al tema de la quita. ¿Por qué se hace la quita? ¿Por qué se hace? Porque de repente el gobierno de PSOE y Sumar dicen esto es lo bueno y lo mejor que les conviene a ¿Por qué las se hizo autonomías. esto? Perdona, ¿Por qué se déjame hizo terminar. esto, Joaquín? Esto es lo que le conviene a las autonomías españolas, esto es lo mejor para el conjunto de España, o es que resulta que Esquerra Republicana de Cataluña me dice que si no hago la quita no cuente con ellos. Termino, Víctor, soy muy breve. Pero Soy muy retirar la breve. competencia a la Víctor, Guardia Civil. Soy muy breve. Y a continuación, una vez que te has atado por el independentismo catalán de Esquerra, tienes que vender el café al resto porque tienes que tener una argumentación para sostenerlo. Y yo vuelvo. Así se negociaba también, pues negociaba Aznar y Pujol así. Yo vuelvo. Quitarle las competencias a la Guardia Civil, darle las competencias en impuestos, el tema del IVA, la desaparición del gobierno civil, ¿se hizo en favor de Murcia, de Algeciras, de la Alberca, de Ceuta? ¿Afectaba eso? Hombre, pero se afecta. Joaquín, con Hombre, se un afecta los matiz. impuestos y el Por IRPF. hacer la migración. Los impuestos y el IRPF Por afectaban hacer de fundamentalmente. abogado del diablo y muy diablo. Resulta que, por ejemplo, las competencias de la Guardia Civil se retiraron de verdad. Sí. O sea, esas sí que fueron medidas efectivas. A día de hoy, si te pones a pensarlo, ni Humo. la amnistía, Humo. sí. O sea, que fíjate tú qué negociaciones han llevado. Está por verse la quita que dices tú, que va a ser una refinanciación encubierta para todas las comunidades autónomas. No, es que ese y es el problema, sale es que no es mejor, una sale mejor parada Andalucía. Sale mejor parada de lo que Andalucía, pedía el presidente de Andalucía que- hace 2 años. Que fíjate tú. Que le devuelven bastante más. Y esto está por ver. Es decir, no se ha materializado en este instante, porque lo más importante sería lo de la amnistía, y seguramente que gracias a los jueces, pues dices, esperas, tú has metido esto, pero esto no se está aplicando. De hecho, ¿dónde está este hombre? ¿Está aquí? No, está allí. fuera, porque sabe que como entre por la frontera, va para adentro, va para el talego, ¿no? Pero directo. Entonces dices, ¿qué es lo que ha conseguido? Lo que sí que han conseguido es estar permanentemente en candelero para mandar mensajes, porque su caída libre, que es que fue la primera fuerza política, que sí que es que hemos pasado de que el independentismo estaba por encima del 51, 52, 53% en Cataluña, al 43%. y ahora, claro, es decir, que ¿cuáles han sido sus logros? Sus logros no han sido ninguno. Eso sí, la pataleta que está marcando la agenda política, por supuesto que está marcando la agenda política, pero los resultados, a día de hoy, en este instante, ninguno. Te pones a contarlo y no hay ninguno. Bien, pues analizaremos. He dicho que iba a hacer de abogado del diablo entrada, y creo que lo he hecho con nota. Un pequeño concepto solo. Sí. La quita de Cataluña, gracias a Junts, ha pasado de 15.000 millones de euros que había negociado con Esquerra el gobierno a 17.000. Ahí tienes un pequeño logro. Pero quien más Pero gana. que todavía no se ha Pero quien más materializado. gana. El día que se ir al Congreso, que tiene que pasar por cuando el se Senado, materialice y Andalucía es se como- lleve más. como Y lo al de la presidente inmigración. de Andalucía Joaquín, le han dado migración. 10.000 millones más de los que él pedía. Pero que fíjate tú que además, Joaquín, solamente Vamos a en poner ese ejemplo. instante, si llega a producirse, No es la solución. llega a producirse, que muy probablemente este será el único logro, resulta que tú has estado batallando un montón, por decirlo así, con todas las salvedades. El catalán ha estado batallando para que se lo lleve el andaluz. Joder, como para vender la cosa en Vamos a ver Barcelona. al final quién firma, quién no firma, porque eso de la deuda es algo que está todavía por ver cómo se cierra, y luego pues quién acepta y de qué manera. Vamos a dejarlo ahí. La verdad es que se nos han quedado en el tintero muchos asuntos de actualidad, importantes, interesantes. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenas noches. Hasta entonces.